Buenos días. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, el estructuralismo, aunque de todas maneras no nuevo porque hemos estado hablando de él en varias ocasiones. En primer lugar, cuando hablamos de la Escuela de Frankfurt, porque los miembros de la Escuela de Frankfurt se oponían al estructuralismo, eran todavía bastante modernos y con la idea más bien de un sujeto protagonista. Luego, con Foucault, que de alguna manera se acercaba porque Foucault sí descentra el sujeto, ese sujeto cartesiano del yo pienso, ese sujeto kantiano que era protagonista del conocimiento que constituía el objeto. Recordemos que Foucault hablaba de la muerte del sujeto y que justamente lo que él quería era descentrarlo, sacarlo de ese lugar central en que se encontraba ese sujeto protagonista del conocimiento, ese sujeto kantiano. Pero al mismo tiempo, Foucault decía, no hay nadie menos estructuralista que yo. ¿Y por qué decía eso? Porque él decía que él se interesaba por el evento, el acontecimiento, los fenómenos de ruptura, lo fortuito. No nada que ver con estructuras estables, duraderas, todo lo contrario. Y finalmente también hablamos un poco de estructuralismo cuando hablamos de posmodernismo y por razones similares a las que encontramos en Foucault. ¿Por qué? Porque la posmodernidad está en contra de toda la mirada historicista, eso de los grandes relatos justificativos, todos esos relatos que ven el hombre, la sociedad como apuntando a una meta, como evolucionando acorde a una finalidad. Ahora bien, nos vamos a ocupar entonces específicamente del estructuralismo, viendo sus orígenes y desarrollando bien toda su perspectiva. En principio podemos decir que es una corriente de pensamiento y un enfoque metodológico que estudia la realidad social, la cultura, el lenguaje como un sistema de relaciones. Esta corriente de pensamiento comienza en la primera mitad del siglo XX y tiene su auge bastante corto en los años 60. Ahora bien, ¿cuáles son sus representantes? Vamos a hablar en primer lugar de Ferdinand de Saussure, quien por primera vez en el campo de la lingüística va a introducir este método. Incluso es alguien que podríamos considerar casi como la prehistoria, porque si nosotros consideramos que el estructuralismo comenzó en 1920, su obra, que es el curso de lingüística general, que fue una obra publicada póstumamente por dos de sus discípulos, que se basaron en apuntes de clase, es un curso, aparece en 1916. Allí plantea que la lingüística debe abordar el estudio de la lengua como un sistema de signos donde cada elemento o parte se define, se explica por su relación con los otros. O sea, formando una estructura. Y una estructura en un momento dado. O sea, se trata de verla en su forma sincrónica al mismo tiempo, como si se tratara de captarla en un corte transversal, fotográfico. Ahora bien, ¿a qué se oponía en este enfoque? En primer lugar, a las tendencias que estaban vigentes en esa época de la tradición historicista, que ponían el acento en el estudio diacrónico, o sea, como evolución. O sea, no ya como corte transversal y fotográfico, sino como si se tratara de una película. Este es el caso, por ejemplo, de la gramática histórica que buscaba captarla en su evolución.
Como una lengua, por ejemplo, podía evolucionar desde el latín vulgar o clásico hacia las lenguas romance, que son varias, diferentes, y que cada una tiene sus propias reglas de transformación. Por otra parte, este modo de abordaje implicaba entender la lengua no como una sustancia, sino como forma donde las unidades, las partes, no se definen por sí mismas, sino por su ubicación en la estructura y las funciones que desempeñan, y así también por sus relaciones de dependencia y diferencia con las demás partes. La lengua se concibe entonces como un sistema de signos, y el método de estudio se va a basar en el estudio de esas diferencias a través de la consideración de una serie de dicotomías, porque se trata de relaciones binarias. Veamos entonces cuáles son esas relaciones binarias. Tenemos en primer lugar lengua-habla. La lengua es el sistema, o sea, el conjunto de signos lingüísticos y las reglas que rigen la combinación de esos signos. Y el habla, en cambio, es el acto particular, concreto, que realiza un emisor en un momento dado utilizando ese sistema o código lingüístico. Ahora bien, dentro de ese sistema hay signos, como decíamos, y cada uno de ellos está compuesto también de dos elementos. Uno es el significante, que es la imagen acústica, o sea, el sonido emitido, que también puede ser una imagen escrita y que consiste en la grafía de esa palabra. Y el otro es el significado, que vendría a ser el concepto, la idea que se quiere transmitir. La otra dicotomía que va a señalar Saussure es la de sincronía y diacronía, que ya hemos visto de alguna manera, diciendo que el estudio lingüístico desde el punto de vista sincrónico estudia la lengua en su estado actual, como si se tratara de una foto, como yo les decía. Mientras que el estudio lingüístico desde un punto de vista diacrónico se centra en la lengua desde una perspectiva histórica y evolutiva, atendiendo a su transcurrir como si se tratara de una película. Otra de las dicotomías que muestra es en la que se establece entre relación sintagmática y relación paradigmática. Las relaciones sintagmáticas son las que se dan en la línea del discurso, ya que las palabras se ordenan en forma sucesiva. No existe la posibilidad de pronunciar dos palabras a la vez, como taza y vaso. Estas combinaciones se denominan sintagmas. Y, por ejemplo, la podemos ver en una oración. El hombre camina por el prado. Ahí tenemos sujeto y predicado. El hombre, sujeto, camina por el prado, predicado. Entre las partes entonces hay un orden de sucesión. Pero luego tenemos las relaciones paradigmáticas, que son aquellas que se establecen entre unidades intercambiables. Es decir, entre los signos que podrían ocupar un mismo lugar en un enunciado. Por ejemplo, podrían ocupar el lugar del sujeto y en vez de decir el hombre camina, podríamos decir el niño camina. Ahora bien, para que pueda ocupar alternarse y ocupar ese lugar, debe pertenecer a la misma categoría, es decir, ser un sustantivo, por ejemplo. Ahora bien, pese a que Saussure pone todo el acento en el estudio de la lengua en sí como un sistema, sin embargo no se le escapa el aspecto social. Y de ahí que surja una nueva dicotomía, porque él distingue entre lo que sería la lingüística interna, la que estudia las lenguas en sí misma, como un sistema cerrado, y la lingüística externa, que se encarga de estudiar el componente social de las lenguas, es decir, lo que tiene que ver con su origen, que
claramente proviene de la sociedad, de la vida en común, ya que precisamente compartir una lengua es requisito indispensable para la vida en comunidad. Y aquí Saussure va a hablar del carácter de esa conexión entre significado y significante. Va a decir que es totalmente arbitraria. Con esto quiere decir que no hay ninguna relación intrínseca entre el sonido, entre significante, digamos, ya sea sonido o grafía, y el significado, o sea, el concepto, la idea que se quiere expresar. Y esto se ve, es evidente en todos los idiomas, porque en cada idioma un concepto recibe distintos significantes. Por ejemplo, árbol, tree, mesa, table, woman, mujer. Por lo tanto, esa conexión entre significante y significante aparece como siendo producto de la interacción humana, ¿no? De ese movimiento en la sociedad, de la interacción entre los hombres. Entonces, los conceptos son productos mentales a través de los cuales percibimos la realidad. Y sin embargo, no podemos asegurar que todas las personas tengan el mismo significado en su mente al usar un significante. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con los colores? No podemos estar seguros de que estamos viendo lo mismo cuando usamos el significante rojo. La adquisición entonces de ese concepto, esa noción de rojo, también aparece como producto de la interacción humana. Y por eso, justamente porque es producto de una interacción, es probable que el signo cambie su significado por algún acontecimiento, que cambie por el contexto, por su uso social, y en cambio puede ser que otros adquieran una cierta estabilidad por años y hasta por siglos. Lo cierto es que desde el punto de vista de Saussure, y aquí lo vemos, el lenguaje es fundamentalmente una institución social, producto de la interacción. Pero volviendo al tema de la lengua, o sea, de qué sea la lengua en sí, dice Saussure que se trata de un sistema formal, basado en la diferenciación de los elementos que la constituyen. Este sistema también podría ser entendido como una estructura, de ahí el nombre que se le ha dado a toda esta corriente que nace con Saussure, que se llama estructuralismo. Tenemos entonces que la estructura de la lengua se basa en la diferencia entre los signos. En el caso de los significantes, esa diferencia consiste en la variedad de sonidos o dibujos o grafías que se dan en el significante. O sea, es diferente la grafía de la palabra calle que la de la palabra mesa. Cada término entonces es diferente a los otros términos de la estructura. Con respecto al significado, Saussure va a decir que este es abstraído a partir de la relación entre los conceptos que forman parte de la estructura de la lengua. Y con esto quiere decir que el significado no es algo intrínseco a la palabra, sino algo que le viene de afuera, de su relación con los otros significados dentro de la estructura, y que por lo general se establecen en forma binaria, en cuanto a oposiciones o dicotomías, alto, bajo, blanco, negro, ancho, angosto, y así. Esto significa que la estructura de la lengua no se puede concebir de manera atomística, o sea, separando unos elementos de otros. Es por eso que los estructuralistas defienden una perspectiva holística que mira al todo, a la totalidad, entendiendo que las propiedades de un sistema no pueden ser explicadas a partir de sus componentes aislados.
Y por eso es que decimos que la estructura de la lengua se basa en la relación diferencial entre los términos y que dichos términos no pueden entenderse sin tener en cuenta su interconexión, que como decíamos son siempre relaciones binarias, relaciones de oposición, que justamente en esa dicotomía es que se va armando significado. Bueno, acá terminamos con Saussure, que solamente es, digamos, como una especie de preámbulo, es el primero que lanza la temática y que vamos a ir viendo cómo se da en otros campos como la antropología con Lévi-Strauss, o como también vamos a ver que un poco en el psicoanálisis las derivas que a partir de Freud va a realizar Lacan. Entonces, como siempre les pido que me pongan likes, que me hagan comentarios y que los espero para la próxima para hablar justamente del enfoque del estructuralismo por el antropólogo Lévi-Strauss.